Que bendiga, ya estamos aquí en Una Voz del Cielo. Vamos a estar hablando sobre cómo prosperar. Vamos a estar hablando cómo ser próspero, cómo prosperar, cómo hacer para que se nos vaya el temor a que nos falten cosas, a que nos falte dinero. Vamos a estar compartiendo eso para que usted pueda vivir en paz y dormir en paz. ¿Cuál es la solución? Hay una solución para poder confiar en Dios, que Dios va a, digamos así, a proveer siempre para que usted pueda tener todo lo suficiente y a su vez le sobre para que pueda ayudar inclusive a otras personas. En Deuteronomio 28, en el capítulo 28 del libro de Deuteronomio, habla de las bendiciones de obedecer a Dios. Bendiciones que vienen cuando uno obedece a Dios. Y eso vamos a estar marcándolo, y es una de las, digamos, un ingrediente necesario para vivir en bendición, o sea, para que no nos falte nada, para que seamos prósperos, para que podamos tener para nuestros hijos y sobreabunde para poder dar a otras personas. Dice la palabra de Dios: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y para poner por obra todos los mandamientos que yo te digo hoy, también tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Eso habla a nivel nación. Entonces la solución para nuestra Argentina es buscar a Dios y cumplir sus mandamientos. Eso en masa. Eso hay que divulgarlo, porque esa es la clave para poder ser un país próspero y todos podamos ser prosperados. Por supuesto que no todos van a tomar esto en serio o van a, digamos, aplicarlo a sus vidas, pero aquellas personas que están escuchando, aquellas personas que creen la palabra de Dios o quieren creer la palabra de Dios, pueden cambiar de actitud, pueden poner por obra la palabra de Dios y sus vidas van a ser bendecidas. Y bueno, quizás haya muchos y alcance para bendecir a todo el país. Pero individualmente la decisión es suya. Y si usted toma una decisión de obedecer los mandamientos de Dios y ponerlos por obra, allí usted y su casa va a ser prosperada. Dice: y entonces, si pones por obra los mandamientos que Dios te da, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarás, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. O sea, van a venir bendiciones. Y dice, y te alcanzarán. Aunque vos quieras escaparte, las bendiciones te van a alcanzar. ¿Se entiende? O sea que aunque uno no sepa hacer negocios y no sea hábil para el dinero, va a venir una bendición que te va a alcanzar de parte de Dios. Y entonces dice: entonces serás bendito tú en la ciudad y bendito serás en el campo. O sea, si tenés una chacra, si tenés una estancia, va a haber lluvia, va a haber no va a haber enfermedades, no va a haber problemas, no va a haber sequía, y serás bendito en la ciudad, en tu oficina, en tu negocio. Va a venir bendición, y eso significa prosperidad. Puede haber 9 negocios y uno de los dueños de los 9 empieza a buscar a Dios, que están los 9 en el mismo lugar,
y los 9 no vendían nada, uno que empieza a buscar a Dios, empieza Dios a enviarle gente y empieza a ser prosperado. Y los otros dicen, pero ¿por qué toda la gente entra en ese local? Y en los nuestros nada. Porque ese hombre está buscando a Dios y está cumpliendo esta palabra de Deuteronomio 28. Entonces dice, bendito será el fruto de tu vientre, bendito el fruto de tu tierra, bendito el fruto de tus animales, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas se van a multiplicar, no le va a venir enfermedades, no se van a morir, no se van a ahogar por lluvias que crezcan y se transformen en lagunas. Va a haber una bendición aún climática si uno decide buscar y servir a Dios. Entonces dice, bendita será tu canasta y tu arteza de amasar, bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Cuando vayas a algún lado, la bendición va a ir con vos. Y cuando vuelvas, la bendición viene con vos. Entonces dice, ahora en el caso de guerras o de problemas o de inconvenientes, dice, Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Puede no ser una guerra, pero puede ser algún oficinista, compañero que te quiera serruchar el piso, o un jefe que no le caigas bien. Dice, derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Y Dios te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello que pusieres tu mano. O sea, no sé si entiende usted que esto es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Y se cumple. Hay leyes invisibles que se cumplen. Hay cosas que Dios hace y la gente cree que es casualidad. Por ejemplo, alguien está enfermo, se ora y la persona se sana, pero se iba a morir, pero se sana. Entonces, bueno, se sanó, no se murió, qué suerte. No, es que Dios intervino en respuesta a la oración de una persona que busca a Dios con toda sinceridad. Entonces dice, Dios te va a enviar su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra en que Él te da, en el lugar donde estás, en la ciudad donde estás. Entonces dice, te confirmará por pueblo suyo, dice, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Anduvieres haciendo la voluntad de Dios, Él dice, este es pueblo mío y este pueblo se va a levantar para mi gloria. Por eso yo llamo a Miramar ciudad de los niños bajo la bendición de Dios. Ojalá que lo escuchen las autoridades, ojalá que lo escuchen personas y se pongan todos de acuerdo y llamen a Miramar la ciudad de los niños bajo la bendición de Dios. Porque si todos nos volvemos a Dios y decidimos hacer su voluntad, nos arrepentimos de los pecados, tratamos de hacer lo correcto en la medida que podamos, pagamos nuestras deudas porque Dios nos va a prosperar. Empezamos a prosperar todos si nos volvemos todos a Dios y le pedimos perdón. Y entonces Miramar va a ser la ciudad de los niños bajo la bendición de Dios. Eso es algo que Dios me ha dicho, pero es una promesa condicional. Yo tengo que decirle a ustedes que si todos nos ponemos de acuerdo, va a ser conocido Miramar en el mundo entero. Entonces, dice la palabra de Dios, dice, y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Dios es invocado sobre ti, y se asombrarán, te temerán. O sea, la bendición va a ser tan grande
que todos los pueblos o todas las ciudades de la tierra, dice, verán que el nombre de Dios es invocado sobre nosotros. Y entonces se van a asombrar. Entonces dice, Dios te hará sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu animal, en el fruto de tu tierra, en ese país que juró a tus padres que te había de dar, donde te hizo nacer, que es aquí en Argentina. Pero simplemente es esa la condición de entregar la vida a Dios, guardar sus mandamientos, ponerlos por obra, dejar la corrupción. No necesitas robar, porque cuando robas producís un mal, pero también viene un alejamiento de Dios y Dios se aparta cada vez más y te viene otro problema. Dios se enoja con vos, en vez de bendecirte te vienen problemas, porque después de Deuteronomio 28:1, en Deuteronomio 28:15, vienen las consecuencias de la desobediencia. Y las consecuencias de la desobediencia a Dios son inmensas y son justamente todas las cosas que le pasan a la persona que está lejos de Dios. Se divorcia, anda con escasez, no es feliz, le pasan terribles problemas, etcétera, etcétera, enfermedades mortales, de todo. Entonces, no hay tiempo en este programa para leer las consecuencias de la desobediencia, pero tal vez son 3 veces más en cantidad de las bendiciones de la obediencia. Entonces, continuando con las bendiciones de la obediencia, dice, te abrirá Dios entonces su buen tesoro, el cielo. En el cielo hay todas las cosas. Entonces dice que te va a abrir el tesoro del cielo y lo va a derramar sobre la ciudad, la nación, o sobre la familia, o sobre la persona que tome la decisión de seguir a Dios, de obedecerle. Hay muchos hombres del Antiguo Testamento y del Nuevo que demuestran cómo Dios prospera a los que le siguen. En el libro de Reyes están los libros de los reyes de Judá y los reyes de Israel. O sea, lo que hoy es Israel está dividido en 2, Israel y Judá. Los reyes de Israel eran generalmente malos, los de Judá había algunos buenos, pero cuando esos reyes que eran buenos y ponían por obra la palabra de Dios, todo el país era prosperado. Cuando había reyes malos, los tomaban prisioneros los vecinos, los países enemigos los derrotaban, les destrozaban las casas, los metían como esclavos. O sea, servir a Dios te trae prosperidad. Sacar los ídolos, sacar las estatuas pintadas, que uno se arrodilla para adorarle. Todo eso hay que hacer para que Dios derrame su bendición. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Solamente a Él. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. 3 personas distintas y un solo Dios verdadero. Entonces dice la palabra de Dios que Dios te abrirá su buen tesoro el cielo para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo. O sea, ¿usted cree que la lluvia cae de casualidad? Y hay veces hay inundaciones y pueden ser castigos de Dios.
O hay veces, hay un tiempo espectacular, por mucho tiempo, y puede ser una bendición de Dios también. Dios controla la lluvia. Dice la palabra de Dios que no cae a tierra un pajarito, un gorrión, sin que Dios lo permita. Mi señora en el jardín pone pan, bastante pan, y vienen muchísimos gorriones, tal vez 150, y yo miro y son todos iguales. Y pienso, Dios no va a permitir que se muera ninguno de estos sin dar la orden o sin permitirlo, porque habrá llegado el momento de que ese gorrión debe morir. O sea que están seguros los gorriones en las manos de Dios y nosotros también, hasta que Dios diga cuál es el momento de partir. Recuerde que cuando uno parte de este mundo hay dos lugares. Uno es el cielo y otro es el infierno. Si usted es de Jesús, si usted entregó la vida a Cristo, si adora a Dios, va a ir al cielo. Y si no, aunque sea bueno, entre comillas, o una persona normal, pero renegada de Dios, o tal vez no le interesa a Dios. Yo tengo amigos que hablo de fútbol o de deportes y están entusiasmados y hablan, pero le toco el tema de Dios y se quedan mirando como si yo le dijera, ¿querés ser astronauta o algo así? Y no tienen incorporado la existencia de Dios y la participación de Dios en la vida. No tienen incorporado tampoco el asistir los domingos a la iglesia, que eso es algo que si uno no va es pecado, porque la palabra de Dios dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Y en los mismos mandamientos dice que guardemos un día, apartemos un día para Dios. Isaías también habla de eso. Pero hay ignorancia de las Sagradas Escrituras y realmente es triste que haya tanta ignorancia en este tiempo, y por eso estoy orando para que Dios levante maestros de la palabra de Dios, y por eso he fundado un seminario que es muy sencillo. Es para enseñarle la palabra de Dios al panadero, al mecánico, a personas comunes que podrían ser hombres de Dios, como Pedro, que era pescador, pero está todo tan tergiversado, ¿no? Que para llegar a ser un hombre de Dios hay que hacer, no sé, 8 años de seminarios o cosas por el estilo. Y entonces personas como Pedro no le da la cabeza para hacer eso. Entonces, yo como soy doctor en teología, hice, y está en www.diosparatodos.com, un seminario en el cual es gratis y usted puede bajar los libros e imprimirlos a través de la computadora, y entonces puede prepararse para servir a Dios de una manera sencilla. Todo está basado en la Biblia, es un seminario cristiano, no es un seminario evangélico, protestante ni católico, es cristiano, porque habla de la palabra de Dios exclusivamente. Entonces, obedecer la palabra de Dios, para obedecerla hay que saberla primero. Entonces necesitamos muchísimas personas en nuestro país que sean discípulos y que aprendan la palabra de Dios para enseñarla a otros, y esos otros a otros, y esos otros a otros. De esa manera, nuestro país va a cambiar completamente. Ya no va a haber que explicar o tratar de que entienda la gente el porqué de ciertos actos que son pecado. Ya la persona va a tener el Espíritu Santo al convertirse y ya va a entender todo.
porque el Espíritu Santo le enseña lo que enseñó Jesús. Entonces, lo primero que hay que hacer es entregar la vida a Jesús, recibir el Espíritu Santo, aceptarle a Cristo como Salvador y Rey de la vida, por medio de una simple oración. Y entonces Jesús entra en la vida y el Espíritu Santo entra en la vida y ya te empieza a enseñar y empiezas a tener discernimiento espiritual y empiezas a captar la voz de Dios y empezás a tener el poder para vencer el pecado y entonces por ende sos prosperado. Uno recibe prosperidad cuando le pide a Dios, cuando le obedece, cuando es honesto. Sí o sí no vas a estar en la miseria. Sí o sí Dios va a proveer de alguna manera. Como le proveyó, por ejemplo, a Isaac, que era el hijo de Abraham, que estaba en un lugar donde estaban los filisteos, y había un hambre tremenda. Eso está en Génesis, en el libro de Génesis. Y los filisteos plantaban y nada salía. Pero donde plantaba algo Isaac, prosperaba. Donde plantaba algo Isaac, que era un siervo de Dios, que iba y hacía altares a Dios, que él oraba a Dios, porque había aprendido de su padre Abraham. Donde él plantaba algo, aunque sea en medio del desierto, prosperaba. Los filisteos no sabían por qué, hasta que al final se dieron cuenta que era porque Dios estaba con él. Dios está con él. Nosotros plantamos, no pasa nada. Él planta y justo donde él planta sale la semilla, crece y todo eso. Y lo iban echando de los lugares donde Isaac estaba, porque justamente donde Isaac estaba había agua y hacía un pozo y salía agua. Entonces venían los filisteos y lo echaban de ahí, se quedaban con el pozo, pero tampoco prosperaba. Y entonces Isaac hacía otro pozo en otro lugar y hacía otro pozo en otro lugar, y lo iban echando. Y donde él iba plantando, dice que se hizo rico, altamente poderoso. Y así es Dios con la bendición sobre aquellos que buscamos a Dios. Yo no soy rico, pero no me falta nada. Yo también tengo mis angustias. Hay veces que damos tanto que pareciera que nos va a faltar, porque damos de comer a muchos niños en la iglesia Cristo Rey, hacemos el seminario gratis, hacemos todo gratis, y hay que sostener un templo de alguna forma. Pero Dios se encarga de bendecirnos y no nos falta nada. No tenemos grandes cosas, pero sí tenemos un templo en el centro de la ciudad, enfrente al cine Atlántico, que Dios nos ha dado por un milagro, y podemos ahí servir a Dios. Buscad a Dios y entregarle la vida a Él. Esa es la manera de ser prosperado. Y dice, mira, algo muy importante, dice que además de enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir la obra de tus manos, si sos mecánico vas a tener muchos clientes, por ejemplo, y dice algo que usted debe grabarse en la cabeza. Dice, y entonces prestarás a naciones, prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. ¿Entiende ahora por qué de Argentina siempre estamos pidiendo prestado? Estamos pidiendo prestado porque en vez de adorar a Dios, adoramos a veces a personajes que Dios no quiere que adoren.
llámese Gauchito Gil, llámese San La Muerte, llámese la difunta Correa, llámese Seferino Namuncurá, San Expedito, cualquiera. Pero al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Eso dice de Dios, no lo dice ni de la Virgen, ni de otro santo, ni de Moisés, ni de San Pedro, ni de San Pablo, ni de los más grandes, dice Dios. Recuerden que en la Biblia, cuando alguien se arrodilló delante de San Pedro, él lo levantó enseguida y le dice: levántate, porque yo también soy hombre como tú. No permitió que alguien se arrodillara ante él. Si un ministro religioso, sea quien fuere, permite que alguien se arrodille delante de él, ese hombre no entiende absolutamente nada, le está quitando la gloria a Dios. Yo lo he visto en Estados Unidos, a personas que se arrodillaban delante de sacerdotes, y el sacerdote hacía así, como que lo bendecía, y esa bendición no llega, porque está permitiendo que alguien se arrodille delante de una persona que es Él, y no es Dios. Toda persona, sea quien fuere, que permite que alguien se arrodille delante de Él y no delante de Dios, está en pecado. Sépalo, eso está en la palabra de Dios. Entonces dice que si uno sigue a Dios personalmente, pero vamos a tomarlo en este caso como país, dice, si obedecemos su palabra, prestaremos a muchas naciones y nosotros no pediremos prestado. Tenemos que dar vuelta a la situación en la Argentina para que la bendición de Dios llegue sobre nosotros. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Tenemos que adorar solamente a Dios Padre y a Dios Hijo, guiado por el Espíritu Santo. Orar solamente a Dios Padre y a Dios Hijo, como está en la palabra de Dios. A nadie más se ora en la palabra de Dios, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Y la palabra de Dios es el ejemplo que debemos seguir. Si guardare los mandamientos que están en la palabra de Dios, vamos a prestar a naciones. ¿Le interesa eso? ¿Le gustaría que Argentina le preste a otros países? Que de repente venga Alemania o España o Inglaterra o Estados Unidos o Chile o la China, y nosotros somos los que prestamos, no los que pedimos prestado. ¿Qué hay que hacer? Es posible. Un arrepentimiento general en todo el país y buscar a Dios y entregarle la vida a Jesús. Entonces la bendición de Dios va a venir y se va a dar vuelta a todo. Y aunque traigamos al más eminente economista del mundo, esto no tiene solución excepto si nos volvemos en masa a Dios y le pedimos perdón. Prestarás a muchas naciones, no solamente a una, a muchas naciones, y jamás vas a pedir prestado. Nosotros, lamentablemente, nuestros gobernantes o quien sea, siempre consultaron a brujos, consultaron a adivinos y cosas que aborrece Dios, pero no se han puesto de rodillas. Yo no he visto un gobernante que en el balcón de la Casa Rosada se ponga de rodillas y diga: Dios, pedimos tu bendición sobre nosotros. Dios, pedimos que nos bendigas y nos prosperes y nos arrepentimos de todos nuestros pecados, y de aquí en más vamos a leer tu palabra, vamos a aprenderla y vamos a enseñarla.
Y ojalá que haya un gobernante que diga y dé la orden que aquellos que sabemos la Biblia podamos enseñar a la Biblia a todas las personas y hacer muchos discípulos, y esos discípulos a otros discípulos, hasta que toda la Argentina conozca la Biblia, la palabra de Dios, y entonces la Argentina va a ser el principal país del mundo. Claro, lo estoy diciendo esto en una radio que es buena, pero de una ciudad pequeña, pero ojalá trascienda, ojalá llegue a las autoridades máximas del país y ojalá que se cumpla, ojalá que se entienda que esto es palabra de Dios y es dirigida a toda la nación. Vamos a un corte y volvemos.